Tipos y clasificaciones de base de datos. Entre estas tenemos la base de datos relacionales, que son las más comunes utilizadas en tablas con filas y columnas para ir organizando los datos, con relaciones definidas entre ellas mediante claves primarias y foráneas. Algunos ejemplos de motores de base de datos relacionales tenemos lo que es MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle Database. Ahora también tenemos la base de datos no SQL o no relacionales. Es un término amplio para base de datos que no siguen el modelo relacional. Pueden ser un tipo de clave de valor, documentos gráficos o columnas, y son adecuadas para manejar lo que son grandes volúmenes de datos no estructurados. Para esto tenemos ejemplos como motores de MongoDB, Apache Cassandra, Redis, Couchbase, Neo4j, entre otros, ¿no? Tenemos la base de datos jerárquicas. Organizan los datos en estructuras de árbol, donde cada registro tiene un registro padre y puede tener múltiples registros hijos. Las características principales entre esta base de datos es la estructura de árbol, relaciones padre-hijo, acceso a datos, limitaciones, entre otros. Luego de esto tenemos la base de datos de red, que permiten relaciones más complejas entre los registros de las bases de datos jerárquicas utilizando un modelo de gráfico. También es un modelo de base de datos donde los datos se organizan en una estructura similar a una red, permitiendo relaciones complejas en registros, incluyendo relaciones de muchos a muchos. Características principales de esta base de datos es la estructura de relaciones complejas, flexibilidad, complejidad y navegación. También tenemos la base de datos orientada a objetos. Estos almacenan objetos como atributos y métodos, lo que permite una representación más natural de datos complejos y su relación con lenguajes de programación. También es un sistema que organiza la información como objetos, similar a cómo maneja la base de datos de una programación orientada a objetos. Los conceptos claves son objetos, atributos, métodos, clases y relaciones. También tenemos la base de datos documentales, que almacenan datos en documentos, generalmente JSON o XML, lo que facilita el manejo de datos semiestructurados y es común en aplicaciones web y móviles. También es un tipo de base de datos no SQL que almacena información en documentos en lugar de tablas como las bases de datos relacionales. Las características principales de las bases de datos documentales son es el almacenamiento de documentos, la flexibilidad, la escalabilidad, facilidad de uso para desarrollo y tipos de datos variados.